¿Será que Jesús necesita una secretaria? Pues el propio Jesús le pidió a Santa Faustina que fuese la secretaria de su misericordia. Asiste este podcast hasta el final para descubrirlo. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean bienvenidos una semana más a nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Es una gran alegría estar otra vez con ustedes, que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, por las otras plataformas donde salimos. Y como siempre es una gran alegría contar con la presencia de gente tan querida por ustedes en el programa, como es el hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María a todos, qué alegría estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo siempre para seguir aprendiendo y creciendo en el amor a nuestro Señor Jesucristo, a la Santa Iglesia, a la Santísima Virgen María. Y como no, como ya es costumbre, nuestro queridísimo Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría también estar aquí con usted y con el hermano Juan Andrés, y fue una misericordia de su parte que yo esté aquí presente, porque ustedes tuvieron misericordia de nosotros, muy relacionado con el tema que vamos a hablar, ¿no? Exactamente, usted ya ha desvelado un poco el tema que será tratado el día de hoy. Y bueno, como todos ustedes saben, un domingo después del domingo de la resurrección, de la Pascua, sería el segundo domingo de Pascua, la Iglesia lo dedica especialmente a la fiesta de la Divina Misericordia. Una fiesta es espectacular, todo el simbolismo que tiene, el origen que tiene, las promesas que tiene, y es una fiesta que se originó a raíz de un pedido del propio nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. Y el tema de la Divina Misericordia es un tema que a la gente de nuestro canal y a los católicos en general, pues les llama mucho la atención, tienen muchas inquietudes, nos piden que hablemos mucho. Y después del primer programa que ustedes hicieron tan bueno y que ha tenido pues tanta repercusión, tantos comentarios bonitos de gente contando milagros incluso, hemos decidido también hacer como que una segunda parte o tocar otro aspecto de esta devoción de la Divina Misericordia. Así que el día de hoy pues vamos a seguir tocando ese tema, quizá contando un poco, recordando cómo fue que se originó el tema de la coronilla de la Divina Misericordia, cómo nació la fiesta del domingo de la Divina Misericordia, quizá hablar de los dones, las gracias que la vidente pues tuvo a lo largo de su vida desde la infancia, y bueno, ir conversando a ver por dónde nos lleva la gracia también, para que sea siempre para mayor beneficio de las personas que nos están acompañando. Así que bueno, antes de comenzar quería pues recordarles, pedirles que desde ya den like al video, compartan el video con sus amigos, personas conocidas, gente que puede hacer que necesite de este contenido, y que se suscriban al canal, porque es una forma también de ser evangelizadores, porque así nos ayudan a llegar a más personas. Así que bueno, Padre, no sé qué aspecto quiere que toquemos primero, no sé si quizá un poco la vida de Sor Faustina o lo que usted quiera, Padre. Estamos aquí para aprender. Sí, si me permite voy a contar primero una experiencia personal con la Divina Misericordia, porque cuando se toca una cosa que es... Cuando uno toca en la propia piel lo que es la Divina Misericordia, creo que ayuda a ilustrar. Pero estábamos un poco preocupados, ¿no?, con el tema de hoy de la Divina Misericordia, porque realmente no tenemos casi tiempo, ¿no?, para prepararlo, pero es un tema que nos llena el corazón y estamos, por así decirlo, con una preparación remota, ¿no?, como se dice en la teología. O sea, nuestro corazón está preparado para hablar sobre eso, y ustedes se han preparado súper bien también. Bueno, y algo hemos leído, sí. Pero hoy por la mañana tuve que ir a varios hospitales para atender unción de enfermos. Eran 2 casos, pero eran 2 hospitales diferentes. Y fue súper bonito, porque uno sentía, como estaba con el tema de la Divina Misericordia, uno sentía que era, siendo sacerdote, era el propio nuestro Señor Jesucristo que estaba yendo en la Divina Misericordia, y lo dijimos en cada persona que atendí, que sea el Jesús de la Divina Misericordia que dé este sacramento de la unción de los enfermos, de la confesión. Pero fue muy bonito que terminé uno en un hospital, y ahí la persona que estaba al lado en otro cuarto pidió. Curioso que las enfermeras tenían el medallón de los heraldos de Salvadme Reina, el medallón de la consagración. Había un montón de gente que se consagró con el Padre Manuel, enfermeras que se consagraron con el Padre Manuel. Y en fin, la cuestión es que fueron varios casos. Después fue a otro hospital y lo quería hacer 1 hora o media hora de periodo, se prolongó por varias horas. Y ¿sabe a qué hora estaba saliendo del hospital, hermano Sebastián?
cuando estaba atendiendo a una persona en el hospital, cuando estaba saliendo ya después de haber atendido a 8 o 9 personas, que eran 2 solo, ¿no? Pero uno va al hospital y atiende más y más y más, porque la Divina Misericordia quiere llegar a todos, ¿no? Cuando estaba saliendo con el Señor, que me había pedido la unción para un conocido suyo, para un familiar suyo, estaban bajando las escaleras, toca la alarma de su teléfono, titín, titín. Dice, Padre, es la coronilla de ustedes de la Divina Misericordia. Qué impresionante. Eran las 3 de la tarde, cuando estaba saliendo de atender a la última persona de los 8, no me acuerdo cuántos atendí, era justamente las 3 de la tarde. Y eso fue en el día de hoy. Me llamó mucho la atención porque fue una especie de confirmación de que teníamos que hablar de ese tema, ¿no? De la Divina Misericordia. Padre, y sabe que justamente para confirmar todo lo que usted acaba de decir, estuve leyendo que Santa Faustina tenía muchísimos dones, ¿no? Y entre ellos el don de la bilocación. Impresionante. Entonces ella estaba en un hospital, pero enferma, y cierta noche se le apareció un alma pidiendo que rezase por ella. Ella se levanta y va al lecho del enfermo. Qué bárbaro. Y reza por el moribundo. Fua. Y eso le pasaba constantemente. Iba, cuando se levantaba de su cama enferma, iba a rezar ante las personas que estaban muriendo. Qué impresionante. Solo que llegó el momento donde ella estaba tan mal que ya no podía levantarse y la superiora le dio orden de que ya no se levantara. Entonces, por el don de la bilocación, ella iba hasta los lechos de los enfermos, incluso que quedaban en otros bloques del hospital más lejanos, incluso a las afueras de la ciudad, en otros hospitales, y ella ahí rezaba por los enfermos la coronilla de la Divina Misericordia. Qué interesante. Pero para que usted vea cómo todo encaja perfectamente con lo que usted acaba de contar, cierta vez ella tenía 3 semanas de no confesarse y estaba muy preocupada con eso, porque ella tenía la costumbre de confesarse continuamente. Pensando en eso, tocan la puerta y entra su confesor, el sacerdote. El sacerdote no le dice nada, simplemente empieza a confesarla. Ella se va confesando y cuando da la absolución era nuestro Señor Jesucristo, Jesús de la Divina Misericordia, wow, que había tomado la forma del sacerdote y la había confesado. Qué impresionante. Y ahí entendió cómo los sacerdotes son dispensadores de la Divina Misericordia, que nuestro Señor Jesucristo justamente, qué mayor misericordia que el perdón, ¿no? Sí. Que el perdón de los pecados. Tanto así que la fiesta de la Divina Misericordia, justamente el Evangelio es ese, la institución de la confesión. Sí. Que es bueno siempre recordar eso, que muchas personas que no pertenecen a la Iglesia Católica o que son católicos que lastimosamente se han enfriado, atacan mucho el sacramento de la confesión. Siempre diciendo, ¿cómo yo me voy a confesar con otro pecador? Ese cura que está ahí seguro es peor que yo, en fin. Y se olvidan de que el sacerdote él actúa in persona Christi. Perdón, padre, no quiero cometer errores de latín, pero... Su latín es perfecto, ¿no, Sebastián? Perfectus. No, pero el sacerdote actúa in persona Christi. O sea, no es él el que está absolviendo los pecados, el que está perdonando. Él le presta, por así decirlo, su voz, sus cuerdas vocales a Dios, a nuestro Señor, para perdonar a esa persona que llega arrepentida. Es súper bonito eso y es bueno recordarlo, de que cuando tenemos esa gracia que solo los católicos tenemos, de acercarnos a la confesión, de abrir nuestra conciencia, de acercarnos arrepentidos, queriendo cambiar, queriendo no volver a cometer esos pecados, nuestro Señor como que se derrite, ¿no? Sí. Su Sagrado Corazón se derrite y es lo que más lo emociona a Él. Darnos ese perdón. Es espectacular. O sea, que eso me hizo recordar que una vez un sacerdote de los Heraldos me comentó que llegó el domingo de la Divina Misericordia y no le venía nada para hablar, ¿no? Porque a veces pasa eso con nosotros. Sí. Bueno, aquí también en los podcasts pasa eso, a veces nos quedamos parados y no sabemos lo que decir. Y el sacerdote le pidió ayuda a otro sacerdote que hace unas homilías impresionantes. Le mandó un mensaje, en la época no era ni WhatsApp, era, no sé, hace 8 o 9 años. Y le mandó un mensaje y dijo, oiga, ¿usted me puede dar alguna pista para hablar el domingo de la Divina Misericordia? Y el sacerdote, experiente ya en las homilías, le mandó 3 frases. Le dijo, las puertas del cenáculo estaban cerradas. Las llagas de nuestro Señor están abiertas. Hoy es el domingo de la Divina Misericordia. Qué fenómeno. Qué bárbaro. Porque es el evangelio en el cual los apóstoles estaban todos con las puertas y las ventanas cerradas, con miedo. Y nuestro Señor Jesucristo, como tenía el cuerpo glorioso, sabemos que lo hemos explicado algunas veces en los podcasts, ¿no? El cuerpo glorioso nos hará, y a nuestro Señor ya leído porque tiene un cuerpo glorioso,
atravesar paredes, ¿no? Sí. O sea, la persona con cuerpo glorioso tiene un don llamado de sutileza que no está ya dependiendo de la materia, puede atravesar la materia. Y nuestro Señor, aunque estaban las puertas y las ventanas cerradas, Él entra y ellos se quedan impresionados de que entró, ¿no? Y nuestro Señor les muestra las heridas abiertas. Aunque ellos cerraron sus puertas, nuestro Señor abre sus puertas. Y dice esa frase que usted decía, que es la institución del sacramento de la confesión. Sopla sobre ellos, le dice paz a vosotros, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quien les perdonéis, les serán perdonados. Y a quien no les perdonéis, no les serán perdonados. Y en ese momento instituye el sacramento de la confesión. O sea, el domingo de la Divina Misericordia se lee el Evangelio que se instituye el sacramento de la confesión, en el cual nuestro Señor se abre al pecador, al que no cree, al que está cerrado en su conciencia, pero Jesús va a su encuentro para que esa persona se abra y deposite en su confianza, abra el corazón, diga sus pecados y nuestro Señor le perdona, ¿no? El tribunal de la misericordia de Dios es la confesión, ¿no? Es el único tribunal del mundo donde el culpable sale absuelto, ¿no? Sí. Desde que sea sincero, claro, y esté arrepentido y cumpla la penitencia. Hay una frase muy bonita que la escuché, por cierto, en un podcast en Brasil, que nos toca acompañar, ellos están comenzando, y el padre Alex hablaba de la confesión también, y él decía, Dios no absuelve pecadores, Dios absuelve penitentes. Qué interesante. O sea, penitente es la persona que tiene el deseo de cambiar, el deseo de salir de esa vida de pecado y seguir el camino de Dios, que Dios le ha puesto, que es el camino del cumplimiento de los mandamientos. Evidentemente habrán caídas, porque nadie puede decir, no, yo a partir de... Todos queremos hacer el propósito de no pecar más, pero puede ser que tengamos una que otra caída, pero siempre con esa mentalidad, con ese deseo de nunca más ofender a nuestro Señor. Eso me parece muy interesante la frase, ¿no? Pero bueno, padre, ya... quizá, bueno, usted habló de la bilocación de Santa Faustina. Ella, como toda santa, bueno, no todos los santos tienen así dones místicos tan avanzados, por así decirlo, pero ella fue dotada de grandísimos dones. Y recuerdo que leí que desde el comienzo de su vida, desde que era bien pequeña, ella le contaba a sus hermanas y a sus compañeritas del colegio que ella soñaba con la Santísima Virgen, con nuestro Señor. Incluso su madre la regañaba mucho porque ella no dormía en las noches. Y mantenía la lamparita pues, de aceite encendida, no la apagaba, y su madre llegaba, pero ¿por qué no te duermes, Elena? Ella se llamaba Elena antes de sus votos. Y decía, no es que no quiera dormir, es que cuando me voy a dormir se me aparece un ángel y me dice que no duerma porque Dios quiere que rece. Qué impresionante. Y desde pequeñita ella se acostumbró a ese convivio con lo sobrenatural, ¿no? Que ella es un alma súper inocente, sufrió mucho también. La historia de ella es apasionante, no sé si han podido leerla así, una biografía, pero ellos, claro, en Polonia, en medio del comunismo, un país súper pobre, ellos eran súper pobres, decía la biógrafa, en la familia de Sor Faustina se comía miseria, o sea, sufrieron un montón. Ella cuenta también un hecho súper interesante y pungente, así que una de las cosas que más le dolió cuando fue al colegio, a la escuela, era que nadie quería juntarse con ella. ¿Por qué? Porque ella tenía unas ropas tan pobres, tan miserables, que la humillaban. Entonces ella lloraba, sufrió mucho cuando era pequeña. E inclusive una de las cosas que cuenta ella que más la hacían sufrir es que no podía ir a misa todos los domingos. ¿Sabe por qué no podía ir? Porque solo tenían un vestido bonito para todas las hermanas. Entonces se lo tenían que ir rotando los domingos, y ella el domingo que no le tocaba el vestido para poder ir a la misa, porque claro, para que ustedes vean la importancia de ir a la misa bien vestido, ¿no? Una niña pobre deseando de todo corazón ir, no podía ir porque no tenía un vestido adecuado para presentarse delante de nuestro Señor. Y ella, cuando no podía ir, tenían un misal en la casa, y ella se iba ahí en medio del campo y como que místicamente acompañaba la misa a distancia, iba leyendo todo y conocía la misa perfectamente. Le enseñaba a sus hermanitas pequeñas el simbolismo de cada misa. Cuando el sacerdote llegaba y besaba el altar, simbolizaba la traición de Judas. Cuando el sacerdote se movía de un lado a otro, era nuestro Señor siendo conducido de Anás a Caifás. Es súper interesante, y la devoción eucarística que ella tenía a nuestro Señor era algo maravilloso. Entonces, usted ve que es un alma escogida, y que por su fidelidad, por haber llevado bien ese sufrimiento, Dios le dio esa gracia pues, de tener ese convivio con Él y de ser, como decía nuestro Señor,
su secretaria, ¿no? Sí. Para el mensaje más importante, diríamos, para la salvación de las almas, ¿no? Sí. Bueno, no sé si ya... No, es súper, sí. Me parece muy bonito eso que usted dice, ¿no? Que uno podría pensar que... Porque realmente existe su conversión, Sí. pero no es que haya sido una conversión en el sentido de que era una, creo yo, no sé, una pecadora. No, para nada. Ella quería ser religiosa, quería ser santa y los papás, lo explicamos en el último podcast, ¿no? Pero los papás no le dejaban y cuando cumplió 17, 18 años ya se resignó a no poder ser porque, bueno, si mis papás no quieren, y estaba en una fiesta, ¿no? Y no era una fiesta como hoy en día, ¿no? No. Una fiesta... Un baile, Era un digamos. baile. Pero aún así ofendía a nuestro Claro. Señor, ¿no? Y cuando ella estaba como que para comenzar a danzar, pero las danzas de 1910, 15, no sé, ¿no? ¿Qué es eso comparado con hoy en día, ¿no? Y se le aparece nuestro Señor, ella lo ve, las otras personas no lo ven, y se aparece llagado, como si fuese un echeomo, y mirándole seriamente, ¿no? Y diciéndole, ¿hasta cuándo me vas a pecar contra mí? ¿Hasta cuándo me vas a ofender? ¿Hasta cuándo me vas a seguir traicionando? Así traicionando. Impresionando, ¿no? Claro, porque nuestro Señor la había escogido a ella para ser su esposa, ¿no? Ujú. Porque las religiosas son esposas de nuestro Señor. Sí. Y claro, era una forma de decirle, o sea, ella ya ¿Para tenía qué la bailar? edad, ¿Para qué claro, estar ya ahí? tenía la edad para irse al convento. Y ahí, a partir de ese momento, fue que ella... Creo que ni siquiera vuelve a casa, ¿no? No. No. Le Pasa que avisa a la ella- hermana y... Ella vivía afuera porque ella trabajaba como sirvienta, Ajá. ¿no? Entonces, claro, para ganarse la vida y ayudar un poco a su familia, todo el dinero íntegro lo mandaba para ayudar a su familia. Ella sale de su casa y desde pequeña comienza a trabajar como sirvienta. Y estando, no me acuerdo en qué ciudad fue eso, la verdad, no sé si fue en Varsovia, que se dio esa ocasión del baile que nuestro Señor se le aparece y ahí es que ella toma la decisión de irse al convento. Exacto, y como usted dice, ni se despidió. No, incluso ella, bueno, al ver eso, ella dijo que puso la excusa de que tenía un dolor de cabeza Sí. y se retira del baile y va a una iglesia, ¿no? Se posterna Sí. ante el Santísimo con los brazos en cruz y ahí escucha una voz, ve a Varsovia, ¿no? Sí. Ve a Varsovia, y ahí y le dice que va a encontrar un sacerdote, tal, todo. Ella llega y ahí encuentra al sacerdote. Que le acompañó después, ¿no? En la vida espiritual, ¿no? Exacto. Creo que es beato, me parece, ¿no? Creo No, que sí. pues otro. No, sé. es otro. Ah, El es sacerdote que le ayudó a ella en la confección del cuadro, todo, es un sacerdote que ella conoció en Vilna, en Lituania, que ahí fue donde se pintó el primer cuadro. Ujú. Que creo que ustedes contaron eso también. Sí, lo ¿no? contamos, Es sí. Como, perdón, no. Pero puede contarlo porque... No, que, o sea, Por lo menos no toda la historia. pero- sí, pero en el año 31 nuestro Señor se le aparece a ella y le pide pues, que mande a hacer que pinte el cuadro, así como lo está viendo. Perdón, 22 de febrero de 31, que es nuestra fiesta de los heraldos, De ¿no? los heraldos, sí. Que fue... De la aprobación pontificia. La aprobación pontificia. Ujú. Y claro, ella narra que nuestro Señor se le aparecía en una posición como si estuviese entre caminando y de pie, en una posición como si él estuviese saludando a alguien mientras va caminando, como que paró a saludar a alguien, con el brazo derecho levantado, bendiciendo, y con la otra mano como que abriéndose el pecho para mostrar su corazón, que no se veía el corazón, y que de ahí salían unos rayos rojos y blancos que simbolizaban la sangre y el agua, ¿no? Y da toda una explicación. Y abajo la frase que decía, Jesús, en ti confío, ¿no? Entonces, claro, ella recibe ese mandato, ese pedido de nuestro Señor, ¿no? Y claro, pero ella no estaba en condiciones. Ella decía, yo no sabía pintar, no sabía nada. Y ella quedó súper angustiada porque no conseguía cumplir ese mandato. Entonces, ella tenía un confesor ahí en ese convento que al principio no, mire, eso son locuras, eso no se preocupe. Píntalo en tu corazón, exactamente. Pero ya después, por unas circunstancias, imagínense, para ir a reemplazar a una hermana que era la cocinera ahí en el convento en Vilna, que hoy en día es Lituania, ella va y ahí nuestro Señor le vuelve a insistir para que pinte el cuadro y ahí el confesor, que ya sí es el que le va a acompañar todo el resto de su vida, sí la apoya y le consigue al pintor que hace el primer cuadro de la Divina Misericordia. Que por cierto, bueno, no sé si ustedes contaron también eso, que ella empieza a seguir con mucha atención la confección del cuadro y ella dice, no, pero no tiene nada que ver con lo que yo vi, digamos, ¿no? Sabe que era curioso porque ella, la superiora tenía que autorizarle a salir y a hablar con el pintor. Entonces la superiora, para no llamar la atención, decía que iban a ir a misa a una capilla y después de la misa pasaban donde el pintor, las dos, sí. lo hacían cada sábado. Ajá.
Y bueno, se me fue el santo al cielo ahorita. pero eso, ya recordé. ¿Qué pasa? Se esparció un poco lo del cuadro y las otras religiosas se burlaban de ella. Sí, claro. Pero ¿qué es lo interesante? Que algunas dijeron, ella debe ser santa porque sufre todo esto con una paciencia y una alegría inigualable. Y por eso las hermanas creyeron en ella, por la paciencia que tenía. Y ojo, que era una persona muy alegre. Sí. Desde pequeña. Las personas que le conocían decían que era una persona muy alegre, que incluso le encantaba cantar y sonreír y todo. Entonces eso es muy importante porque muchas personas piensan que los santos, sobre todo que tienen así tantos dones, son personas, digamos... fuera de la realidad, serios, tristes. Que desprecian a todo el mundo porque son pecadores y que andan así... Y al contrario, súper alegre y súper feliz. Usted a veces ve, claro, nosotros no somos santos ni mucho menos, pero muchas veces usted lee comentarios en los programas. Ustedes tocan temas muy serios, no sé por qué sonríen tanto, porque no sé, porque la virtud pues está la alegría y nosotros tratamos de practicar la virtud y eso trae alegría, lo lamento, así somos nosotros. Monseñor Juan, nuestro fundador, nos ha enseñado siempre eso, que tristeza y melancolía fuera de la casa mía, como dicen. Entonces, bueno, ¿qué estamos hablando? Del cuadro, ¿no? Ajá, del cuadro. Entonces, ella, perdón padre, no ha hablado nada de usted, no, que ella empieza a ver que el cuadro no tiene nada que ver con lo que nuestro Señor era en la aparición. Y ella le manifiesta a nuestro Señor que, pero Señor, no, el cuadro no está quedando bien. Y nuestro Señor le dice que no se preocupe, que más importante que el cuadro es el mensaje que Él tiene para dar a la humanidad a través del cuadro y de la devoción. Es decir, la gracia que voy a colocar en ese cuadro. Y tanto es así, cuenta la historia, que en una ocasión nuestro Señor se le apareció similar al cuadro que estaban pintando. Que no era nada que ver, o sea, como que él se adaptó a esa realidad para que ella quedase tranquila y siguiese con esa labor, ¿no? La verdad es que, claro, para Santa Faustina era como que muy diferente de lo que ella veía, ¿no? Porque ¿cómo va a pintar a nuestro Señor? Es imposible. Pero realmente el primer cuadro, el segundo cuadro, claro, también es bonito y todo, pero a mí por lo menos, no sé, el primer cuadro es que fue el que Santa Faustina acompañó. El segundo cuadro de Santa Faustina ni siquiera lo vio, ¿no? Porque, bueno, lo explicamos en el otro, no lo vamos a grabar ahora. A decir ahora, quien quiera lo vea después. Pero el primer cuadro es que es muy bonito. O sea, las facciones de nuestro Señor. Hicimos un podcast reciente, digamos, hace 2 o 3 semanas, de la sábana santa. Sí. De la fotografía de Dios. Y recuerda muchísimo. O sea, uno ve que es muy parecido, que el segundo cuadro no es tan parecido, ¿no? Claro. Con la sábana santa. Porque, no sé, nuestro Señor como que más... Las proporciones son más rectas, así, diferentes. No consigo explicarlo, pero es súper bonito ese cuadro, realmente. Muy bonito. Que es el cuadro que, bueno, nosotros difundimos mucho también, el cuadro original, lo hemos mandado en varios países por el sistema de apostolado que tenemos, pero claro, es basándonos en el original, que también hay una historia bien bonita que no sé si da para contarla, pero milagrosamente se mantuvo oculto, ¿no? No sé si ustedes contaron eso. Lo contamos, sí. Bueno, perfecto. Bueno, padre, entonces mire, ya la primera parte del programa casi que se nos ha ido, pero yo veo que usted tiene algo bien interesante para contarnos, que es a respecto de las visiones que ella tuvo también del purgatorio, del infierno. Porque claro, mucha gente confunde a veces el aspecto de la misericordia de nuestro Señor, de que usted puede pecar libremente, porque igual pues nuestro Señor perdona todo y Él no le importa nada en el fondo, ya estamos perdonando de todo. Y no es así, es una deformación tremenda que hay de esa devoción. Y justamente creo que nuestro Señor le da esa visión a ella para que tengamos en cuenta de que Él es pura misericordia, Él está dispuesto a perdonar cualquier pecado, pero quien no está dispuesto a aceptar esa misericordia de nuestro Señor, es el destino que le espera, ¿no? El infierno. Así que, si quieren, vamos a la pausa. Y volviendo, pues el Padre nos comenta esas visiones que tuvo, ¿no? Claro que sí. Santa Faustina. Ya regresamos entonces. Salve María. Salve María. Salve María. Ya está disponible el nuevo libro de nuestra colección Vidas Ejemplares. Esta vez sobre Santa Faustina Kowalska, contado para niños. Pueden comprarlo en Amazon haciendo clic en el link que está en la descripción. No se lo pierdan. Aprovechen ahora. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y estamos hablando de la Divina Misericordia.
segunda parte del programa, reforzando lo que habíamos visto en el otro programa y bueno, con algunos aspectos nuevos. Y como ustedes vieron en el comercial, pues tenemos esa alegría de lanzar nuestro segundo libro para niños, ¿no? Especial para niños o adultos con fe, a respecto de Santa Faustina y la Divina Misericordia. Así que le vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video donde pueden comprarlo. Es el segundo que sacamos, ya salió uno sobre Santa Bernardita y las apariciones de Lourdes, que a la gente le ha gustado mucho, gracias a Dios. Entonces, bueno, el hermano Juan Andrés nos estaba contando sobre los dones que Santa Faustina tenía. Nos habló de la bilocación, pero ella tenía otros dones además, ¿no? Sí, es una de las santas quizás con más dones místicos que ha habido. Ella tenía los estigmas ocultos, o sea, no eran aparentes, pero ella muchas veces sufría pues todo el dolor de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ella, hablaba con nuestro Señor Jesucristo, hablaba con Nuestra Señora, hablaba con San José. Y un detalle muy interesante, bueno, más que un detalle, un aspecto muy lindo de la vida de ella, es que nosotros quizás a través de una metáfora podemos entenderla de la siguiente manera. Y es como que si nosotros vamos caminando por un lugar súper oscuro, pero de repente en esa oscuridad, en esa noche, vemos como que un relámpago, ¡fum!, como un flash, que nos ilumina todo el camino. Nos queda claro el fin, vemos todo el paisaje y luego de ese flash que es repentino, vuelve la oscuridad. Y nosotros podríamos decir que ella es la santa del flash. Eso lo decía nuestro fundador, Monseñor Juan. Interesante. Y es que de hecho su vida fue propiamente así, entre pruebas y alegrías. Ella tenía clara la misión que Jesús le daba de propagar la Divina Misericordia, pero por así decir, muchas veces eso se apagaba y ella quedaba en la oscuridad. Por ejemplo, ella tenía una gran prueba enorme, que era de no estar 100% segura si todo lo que ella veía y escuchaba era de nuestro Señor Jesucristo o era del demonio. Y era una prueba tremenda para ella. Ella llegó a pensar que estaba loca. Y ella hablaba con su superiora, hablaba con su confesor le decía que sí, que eran cosas de nuestro Señor Jesucristo y todo. La animaba a seguir adelante, pero esa prueba persistía. Uh-huh. Hasta que cierta vez vio a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Señor, si eres tú, si eres de Dios, bendíceme. Si no, aléjate de mí. Y en ese momento nuestro Señor la bendice. Y ahí ella siente que de hecho era nuestro Señor Jesucristo y le pide perdón por haberle dicho eso. Y Jesús le dice: no me ofendiste en nada. Me encanta tu confianza. Qué bonito. Y podemos ver que la vida de ella fue eso. Ella pasaba por noches oscuras tremendas, tan fuertes, que ella decía que el sufrimiento de los mártires no era superior, porque ella en la muerte hubiese encontrado un alivio. Claro, qué interesante. Es que los sufrimientos del alma son mucho peores que los sufrimientos del cuerpo, ¿no? Exactamente. Los sufrimientos morales que le llaman, ¿no? Claro. Ella, no sé si usted contó, hablando de eso, que el demonio le engañaba a veces, que le hizo quemar el diario también, ¿no? Eso sí, no. Porque no cuando su confesor se fue a Tierra Santa, a una peregrinación, ella se quedó, ella escribía su diario, y un día se le apareció un ángel diciéndole que no, que todo lo que había visto era mentira y que tenía que quemarlo todo y ella fue y quemó el diario. Qué bárbaro. Y cuando volvió el confesor, ella le contó eso. Y el confesor: no, ¿cómo usted hizo eso? Porque el demonio, cuando le hizo quemar el diario, después se le reveló que era el demonio y se empezó a burlar de ella. Y el confesor la absolvió, en el fin, y le puso como penitencia volver a escribir todo lo que había quemado. Qué bárbaro. Y gracias a eso es que se conserva el diario. Si no, se hubiera perdido completamente. Bueno, y entre las visiones que tuvo, estuvo en el purgatorio físicamente, sí. Tuvo visiones del infierno, incluso del cielo también. Del cielo, exactamente. Incluso el hermano Sebastián nos comentaba que podríamos hacer en un futuro un podcast sobre eso. Ella tuvo un retiro espiritual con nuestro Señor Jesucristo de 3 días, o sea, imagínense eso, ¿verdad? O sea, bueno, también veía las conciencias, ya hablamos del don de bilocación. Y tantos dones. Por ejemplo, también algunas hermanas cuando estaba en el hospital entraban al cuarto y la veían levitando sobre la cama. Qué bárbaro. O sea, era algo... otra.
ella estaba tan enferma que no podía comer nada. Entonces le dijeron que no le iban a traer la comunión. Y ella dijo, bueno, yo de la misma manera me voy a preparar como si ese día fuese a comulgar. Y de repente se le aparece un serafín y le da la comunión, y eso por 13 días consecutivos. Qué impresionante. ¿Sabe que Santa Faustina Kowalska decía que hay dos cosas que los ángeles envidian, entre mil comillas, a los hombres, ¿no? Los ángeles no pueden tener envidia, ¿no? Pero una especie de santa envidia que ellos no pueden hacer y les gustaría mucho hacer. La primera es el poder comulgar, porque los ángeles no tienen cuerpo y la comunión fue hecha para personas con cuerpo, ¿no? Con estómago, con boca. Y los ángeles, cuando nos ven comulgando, nuestro ángel de la guarda, nosotros vamos a comulgar, los ángeles se quedan así, si yo pudiese comulgar, ¿no? Y al contrario también sucede, ¿no? Cuando la persona, por una tontería, por estar en pecado grave o por no querer ir a misa, la persona no comulga, el ángel de la guarda como le dice, ¿qué te estás perdiendo, no? O sea, si yo pudiese estar en tu lugar, yo comulgaría. Eso es lo primero. Pero lo segundo, que Santa Faustina dice que los ángeles tienen envidia de los hombres, entre comillas, es la capacidad de sufrir. Wow. De poder sufrir, porque los ángeles ya no sufren, ¿no? Están en el cielo, ya no sufren. Y el sufrimiento es la mejor forma de demostrar que se ama. Si yo sufro por nuestro Señor, es la mejor forma que demostrar que estoy amando a nuestro Señor, ¿no? Porque amarlo así en tesis, cuando todo sale bien, es muy fácil. Pero amarlo cuando todo sale mal y decir, Señor, te lo ofrezco, sufro por ti. Y vemos que en Santa Faustina eso se dio de una forma impresionante, ¿no? Lo que ella sufría, ella se ofreció como víctima expiatoria. Sí. Nuestro Señor se lo pidió. Y una de las cosas era lo tengo aquí anotado solo para que no me digan que lo invento, porque a veces que dicen que invento las cosas, ¿no? Pero dice así, le reveló todo lo que tendría que sufrir. Lo peor eran las falsas acusaciones, la pérdida del buen nombre y mucho más. Wow. Y recordemos que todo lo que Santa Faustina dijo desde los años 50 hasta 1978, todo el diario, toda la devoción de la Divina Misericordia quedó encerrada, ¿no? Quedó prohibida, guardada, ¿no? Prohibida por la Iglesia, ¿no? Hasta que Karol Wojtyla, el cardenal Karol Wojtyla, antes de ser papa, ayudó para que eso se descubriese. Lo contamos también en el podcast pasado, ¿no? Y eso fue en abril de 1978, cuando él pidió a la Santa Sede que abriese nuevamente la autorización de tener el diario, de poder tener devoción a la Divina Misericordia, y la Santa Sede autorizó. Y 6 meses después, o 7, en octubre, él fue elegido papa, ¿no? Pero que se quedó 20, 30 años pensando que Santa Faustina era una loca, que eso de la Divina Misericordia era una tontería, que no servía para nada. O sea, es muy fuerte, ¿no? Sí, en vida y en muerte, ¿no? Tanto así que la Conferencia Episcopal de Polonia, en la época, ellos hicieron un concurso para que hiciesen una pintura nueva de la Divina Misericordia, y ahí sí fue, y la otra quedó oculta, ¿no? La otra estuvo oculta todos esos años, hasta que después, claro, cuando se aclararon las cosas, la pintura original pudo recién ser expuesta y venerada por los fieles. Sí, fue impresionante, ¿no? Curioso. Sí. Pero bueno, padre, y ella entonces, al igual que Nuestra Señora les mostró a los pastorcitos en Fátima el infierno, que es un dogma de fe, una verdad que tenemos que tener presente, también quiso nuestro Señor que Santa Faustina pues pudiese ver eso, los sufrimientos del infierno. Sí. ¿Cómo fue eso, padre? Sí, si quieren leemos lo que Santa Faustina dijo. Ella dijo que durante un retiro de 8 días, en octubre de 1936, nuestro Señor le mostró el infierno con sus varios tormentos. Ella dijo, hoy día fue llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es. O sea, es inmenso, ¿no? Las clases de tortura que vi son, y aquí comienza a dar los puntos de los tipos de tortura. Primero, la primera es la privación de Dios, claro, que dicen que es lo más fuerte, ¿no? O sea, saber que Dios va a estar ausente completamente de la vida, ¿no? O sea, de su vida eterna, ¿no? Segundo, es el perpetuo remordimiento de conciencia. Como esas personas que tienen muchísimo dinero, pueden tener un montón de placeres, pero están siempre remordiendo su conciencia. Es un tormento, claro, ¿no? El infierno es eterno. Tercero, que la condición de uno nunca cambiará. Es eterno. Dicen que en el infierno hay un reloj que en vez de decir tic-tac, dice siempre, nunca, siempre, nunca, siempre, nunca. O sea, siempre estará en el infierno, nunca saldrá de allá. Es terrible, ¿no? Cuarto, es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios. Impresionante. Es la ira de Dios que enciende ese fuego, que es mucho peor que el fuego. Decía San Ignacio, ¿no? Que el fuego del infierno es más o menos como la proporción que hay
del fuego del infierno para el fuego de la tierra, así ya cuando nosotros en una hoguera nos podemos quemar, en el infierno es mucho más. Y dice San Ignacio que el fuego de una hoguera es como si fuese el fuego del infierno, y la pintura para nosotros es el fuego actual. O sea, como si hubiese en una pintura hubiese una fogata pintada. Ajá. Y no toca. Y no pasa nada. No pasa nada. Y cuando toca en un fuego se arde muchísimo. La pintura, en realidad, para los que están en el infierno, es como si fuese el fuego de la tierra. Fuego de la tierra. Claro. Qué impresionante. Impresionante, sí. Bueno, Don Bosco se acuerda que cuando él también fue al infierno, él tocó una pared externa del infierno y él quedó con una quemadura para toda la vida, ¿no? Sí. Y él tenía la cicatriz y la llaga, ¿no? Impresionante. Quinto, es una oscuridad continua y un olor sofocante terrible. A pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellos. Es un lugar oscuro, pero entre ellos se ven también, ¿no? Para mayor tortura, ¿no? Mayor tortura. Es un lugar, es el lugar de las tinieblas, ¿no? Claro. Realmente. Sexta, qué bárbaro, es la compañía constante de Satanás. Qué bárbaro. Imagínense lo que, si llama a nosotros estar en una sala con una persona que es insoportable, que es una persona que es, no sé, mal hablada, que dice malas palabras, que uno le pega, no sé qué, ya es insoportable. Imagínense estar eternamente con el demonio. Qué bárbaro. Con Satanás. Séptima, no sé si le va bien que vamos leyendo. súper bien. Séptima, es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Creo que lo peor que puede haber en la vida, que le puede pasar a una persona, es la angustia, ¿no? Una sensación horrible que usted nada lo calma, y usted eso eternamente, ¿no? Eternamente. Bueno, en medio de otras torturas, ¿no? Y otros sufrimientos, pero la angustia es algo... Usted no sabe qué va a pasar, el porvenir. Y mucha gente sufre hoy en día de muchas enfermedades porque se angustian, justamente. Sí. Y eso multiplicado por, no sé, infinito en el infierno. Dicen que una de las causas que aumenta el dolor es no saber cuándo va a terminar, ¿no? Entonces, una persona tiene un cáncer, por ejemplo, si le dijese, mira, usted se va a someter a 6 meses de quimioterapia y se va a curar y ya está. Son 6 meses, en 6 meses termina. Pues uno dice, bueno, 6 meses y ya termina. Pero no sabemos hasta cuándo va. Esto puede ser fatal. Esto puede resultar en la muerte. Eso es lo que angustia. El no saber cuánto tiempo va a durar. Y el infierno es eterno. O sea, no hay fin. Claro. Qué bárbaro. Es terrible. Octavo. Ella dice así, estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales, destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Claro. Qué bárbaro. Entonces, ella no lo dice aquí, pero en otros lugares, otros santos dicen que una persona que pecó por la vista, por ejemplo, puede tener un gusano que todo el tiempo le muerde el ojo, se queda mordiéndose el ojo así, y no se lo consume. Pero es la sensación de tener un gusano. Imagínese, si ya es asqueroso tener un bicho aquí dentro, imagínese eternamente tener, o por los oídos también, imagínese una cucaracha que entra por los oídos y le entra por el cerebro y todo eso. Terrible. O la persona que dice malas palabras, dice blasfemias, siempre imagínese, no sé, un murciélago entrando comiéndose la lengua. Y lo dicen así, es terrible. Pero cada tipo de pecado, los anteriores son generales. Hay específicos según los pecados que la persona comete. Castigos específicos. Específicos. Por cada vicio, pecado de la persona. Por cada vicio. Y ya el noveno dice así, existen, súper impresionante esto aquí, existen cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. O sea, existen como que camadas. Lo dice Santa Faustina. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno. Claro. O que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo. O sea, como que ella dice, Dios me dijo, Dios me mostró el infierno para que yo escribiese. Yo estuve ahí y el infierno existe. Y hay estos tipos de tortura. Cuidado que la gente que no confía y no se abandona a la misericordia de Dios cae en el infierno. Claro. No, que incluso es una misericordia que ella escriba todo esto, ¿no? Claro. Porque es una forma de ayudarnos a evitarlo, ¿no? Incluso ella tiene muchas frases, pero muchísimas, que en realidad son frases de nuestro Señor Jesucristo dictadas literalmente. Dice que es una constante, que hasta su justicia es, o sea, que Él es tan misericordioso que esa justicia que Él demuestra y que Él es otra misericordia, ¿no? Claro. Entonces eso es impresionante. ¿Sabe que también me hizo recordar? Cierta vez ella vio, por así decir, místicamente, porque no es que ella no sabría decir cómo lo vio,
pero vio todos los pecados que se cometían durante el carnaval. Y ojo que estamos hablando de un carnaval de 1930, ¿no? O sea, de la década de los 30. Imagínense si fuese el carnaval, por ejemplo, que hubo en Brasil este año, que fue terrible, ¿no? Sí. Unas blasfemias, unas cosas horrorosas. Directamente burlándose ya de Dios, de la religión. ¿Qué castigo Dios nos manda después? Eso ¿no? atrae, claro, la ira de Dios, evidentemente. Y sabe que Santa Faustina, al ver eso, dijo: yo que conozco el misterio de la misericordia, porque a decir verdad es un misterio también, es algo impresionante, porque nosotros como que vemos pinceladas, pero es un misterio esa misericordia de Dios, que pues la mayor muestra de su omnipotencia es justamente en esa misericordia, ¿no? Pero ella dice: yo que conozco ese misterio, no comprendo cómo Dios no ha destruido el mundo. Qué bárbaro. Imagínense. No, y justamente ya se contó, el origen de la coronilla fue eso, ¿no? Fue una visión del ángel que quería castigar a la humanidad, ¿no? Y escuchando esas frases que se rezan en la coronilla, es que el ángel como que aplacaba su ira. Sí. Ella misma, ella lo... Fue el 13 de septiembre de 31, ella misma vio al ángel y ella soltó esa frase, pero en el fondo nuestro Señor se la había colocado, ¿no? Que es la que se reza en el comienzo de la coronilla. Y después, al día siguiente, nuestro Señor le enseña a rezar la coronilla que le había comenzado a enseñar la primera frase el día anterior, que era el 14 de septiembre, día de la Santa Cruz. Sí. Y nuestro Señor le dice: todo lo que pidas en la coronilla, todo lo que pidas te lo voy a dar, desde que esté en la voluntad de Dios, claro. En mis planes. Pero es impresionante. Que en mis planes, que se entienda, es tu salvación, la salvación de tu alma. Ese es el plan primero de Dios. Sí. Claro, Dios no le va a dar algo que a usted le perjudique el camino al cielo, digamos, evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, hay un empleo que quizá pues será muy bueno, muy apetitoso, pero puede ser que te pierdas, que encuentres a alguien ahí que te va a desviar. En fin, mucha gente pide a veces dinero, y el dinero a veces no es la solución para nuestros problemas, puede ser una causa de perdición. Entonces, muy interesante esa salvedad que da Dios también, ¿no? Claro. Pero sabe que viendo un poco los milagros de la coronilla, de la Divina Misericordia, buscando un poco qué milagros hay, es que hay tantos testimonios, tantos milagros, inclusive en nuestro canal. O sea, uno puede ver, están ahí un montón de gente que agradece por la coronilla porque se convirtió, que es inclusive más impresionante que una sanación y una cura de una enfermedad, porque curar el alma, si el alma vale más que el cuerpo, curar el alma es más importante que curar cualquier enfermedad corporal. Pero son tantos testimonios, tanta gente que ha llegado a sentir esa Divina Misericordia a través de la coronilla, que es impresionante, y esa devoción a Santa Faustina, ¿no? Porque el milagro que suscitó la beatificación de Santa Faustina fue un milagro impresionante de una señora, creo que era de Estados Unidos, se llamaba Maureen Deegan, espero que se diga así, no se escriba Maureen Deegan, tal vez está viva la persona también, pero a los 15 años le dijeron que tiene una enfermedad. Aquí está escrito linfedema, no sé si era exactamente un linfoma, un linfedema, no sé lo que es, pero entre 15 y 20 años, desde ese día de 15 años hasta los 20 años, tuvo 50 operaciones. Wow, ¡qué bárbaro! 50. Durante 10 años continuamente iba al hospital, en los cuales o pasaba una semana o pasaba 12 meses en el hospital. Durante 10 años volvía. Después la enfermedad comenzó a aumentar y le tuvieron que amputar una parte de la pierna. Después no fue suficiente, le amputaron la pierna hasta la cadera. Ay, qué bárbaro. O sea, perdió una pierna completa, y rezando, y los médicos diciendo que era imposible que sobreviviese, ¿no? Porque una enfermedad que casi no tenía cura. Y ella conoce la Divina Misericordia, habla con un sacerdote allí de Estados Unidos, el padre Serafín Michalenko, y deciden ir a Polonia para peregrinar, para pedir ayuda a Santa Faustina. Y el padre va también con ellos, ella y el marido, y repito, puede ser que estén vivos, esto aquí fue en los años 80, no sé. Y van hasta allá, y ya cuando entran en el santuario de la Divina Misericordia, creo que es ahí donde está enterrada Santa Faustina, o si no, donde está enterrada, y ella solo dice una frase, porque ella no tenía tanta fe así en Santa Faustina, por lo que creo. Ella dice así: pidió especialmente la curación, tenía desconfianza, estaba con desconfianza, y solo le dijo así a Sor Faustina: está bien, Sor Faustina, haz algo con esto. Haz algo con esto. O sea, ni siquiera le pidió, cúrame, tal. Haz algo con esto. Y en ese momento que dijo eso, de repente desaparece el dolor completamente, y toda esa putrefacción que ella tenía también desaparece y comienza a disminuir. Y se cura en el momento. En el momento. Qué bárbaro.
Y después los médicos no se lo explicaban, ¿no? Y ese fue el milagro para la beatificación de Santa Faustina. ¿Sabe qué impresionante? Porque ella, antes de morir, ella le dijo a la superiora que Jesús iba a hacer de ella una gran santa para hacer bien a la humanidad. Y la superiora dice incluso que lo dijo con una despretensión total y como que diciéndole que era un fruto de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante. Ella dice, lo dijo con una humildad tan grande. Y es eso, usted ve, todo el, digamos por así decir, el apostolado que se llevó a cabo con la Divina Misericordia, tanta gente, tantas conversiones, tantos milagros, tantos testimonios de la Divina Misericordia, que uno ve eso. Incluso ella dice que en el cielo ella no se iba a olvidar de nadie en la tierra. Qué interesante. Sabe que incluso un detalle bonito de su muerte es que había una novicia que estaba ahí y que escuchó a otra hermana decirle a otra, sea como sea, Sor Faustina es santa. Y ella se quedó, yo tengo que ver cómo muere una santa. Solo que claro, no podía quedarse ahí, tocó la campana, fueron todas a vísperas y ella le rezó a las almas del purgatorio que la despertaran en el momento que fuese a morir Sor Faustina. Wow. Ella estaba así dormida y de repente tocan la puerta. Ven que Sor Faustina está muriendo. La hermana se había equivocado de celda y iba a llamar a otra hermana. Qué impresionante. Y la despertó a ella. Y ella fue y la vio morir. Ella cuenta que simplemente se levantó un poco y con una paz, con una tranquilidad, se durmió en el Señor, ¿no? Qué bonito. Qué impresionante. Impresionante, ¿no? Y usted ve que en los milagros, en los testimonios, se nota como que esa misericordia, ese deseo de todavía hacer bien a las almas, ¿no? Qué interesante. Pero bueno, padre, mire, ya el tiempo se nos está yendo y yo quería proponerle dos cosas. De repente, hacer otro programa, como decíamos, a respecto de ese retiro espiritual que nuestro Señor le dio a Santa Faustina, en el que le dio 25 formas de enfrentar la lucha contra el enemigo, contra el demonio, dictado por nuestro Señor. Qué impresionante. Entonces, de repente, si con el padre Íñigo lo preparamos y hacemos el programa, claro, pónganos en los comentarios si les interesaría. Yo creo que vale mucho la pena. Eso por un lado. Y lo otro, hacerle alguna promesa a Santa Faustina en relación a todo el apostolado que se está haciendo por medio del canal, ¿no? Dejamos en manos de ella que ella haga llegar a muchas más personas pues todos estos programas, esta devoción, y no lo vamos a decir aquí abiertamente en público, pero de repente hacerle una visita en algún momento para que podamos pues dar a conocer más y difundir más esta devoción, ya que pues el canal de los Heraldos es una herramienta también de evangelizar, una herramienta de llevar ese mensaje de esperanza de la Divina Misericordia. Pues si ella nos ayuda a llegar a una cifra que ella sabe cuál es, como diría ahí la señora Morín, si puedes hacer algo con este asunto, pues sería muy interesante poder hacer este apostolado, ¿no? Hacer el documental de la Divina Misericordia, ¿no? Sería muy, muy bonito, muy interesante. Ahí si llegamos a la cifra, cuando lleguemos, lo decimos. Lo decimos, sí. Este año. Antes del 31 de diciembre de 2023 tenemos que llegar a esa cifra. Así que recen para que millones de personas se vean beneficiadas y bueno, y podamos hacer también este documental de la Divina Misericordia. Padre, solo un detalle que me parece importante, porque yo no sé si usted ya nos va a apagar aquí los micros. Los voy a censurar. Pero hay una promesa importantísima para el Día de la Divina Misericordia, que les recomiendo a todos que la hagan. La persona que se confiese y que comulgue ese día tiene unas promesas especialísimas de nuestro Señor Jesucristo. Les soy honesto, no me acuerdo de todas. Quizás alguno de ustedes se acuerde. La indulgencia plenaria, para empezar. Ajá, es el perdón de todos los pecados. Y la culpa que deberían pagar en el purgatorio también, ¿no? La pena. Sí, vale mucho la pena. Fiesta de la Misericordia, primer domingo después de Pascua, comulgar y confesarse. Están todos 100% invitados. Sí. Y bueno, y mejor imagen de la Divina Misericordia de nuestro Señor es la propia parábola que Él creó del hijo pródigo, ¿no? O sea, todos hemos sido hijos pródigos en algún momento, hemos abandonado la casa del Padre con el pecado, hemos hecho barbaridades, unos más, otros menos, pero nuestro Señor siempre está como ese padre que todas las tardes salía a mirar si su hijo ya estaba regresando, ¿no?
dispuesto a perdonarle. Y cuando el hijo llegó, sin decir nada, ya el papá lo había abrazado, lo había perdonado. Nuestro Señor está a la espera de todos nosotros. Así que, como dice el hermano Juan Andrés, no desaprovechemos esta oportunidad, esta gracia del Domingo de la Divina Misericordia de acercarnos y poner nuestra vida en orden con Dios, ¿no? Yo creo que es una buena forma también de terminar el programa, incentivándolos a la confesión, que es lo más importante, y que el Padre Íñigo pues, nos dé una bendición. Yo no sé si me da chance de contar un último. Claro. Sí, claro que sí, hombre. Por favor. No, sabe que Santa Faustina, ella era súper misericordiosa. Tal sería que no, como el hermano ¿verdad? Sebastián ahora que lo Exactamente, era como el hermano Sebastián. Recen por mí a ver si en algún momento. Bueno, entonces ella se esforzaba muchísimo en transmitir eso a los demás, esa misericordia de Jesús, pero con su presencia, con su forma de ser, con su alegría. Y tanto así que, bueno, había una chica que trabajaba en la cocina con ella que era insoportable. Pero de la nada, solo por el hecho de trabajar con ella, cambió tanto que dijeron, no, Faustina es santa. Porque cambió a esta joven. Pero bueno, lo que quería contar es de que ella era tan misericordiosa que generalmente tocaban la puerta del monasterio para pedir ayuda, sea física o espiritual, pedir consejos. Pero muchas veces eran personas súper pobres que pedían comida. Cierta vez llegó un hombre en un invierno lluvioso, sin zapatos, con la ropa mojada, muerto de frío, y pidió comida caliente. Y ella salió corriendo a la cocina para ver si conseguía darle algo. Y lo único que encontró fue una sopa, que la calentó en ese momento y le puso migas de pan como para darle más sustancia, ¿no? Regresa, se la da al pobre. Y el pobre toma la forma de nuestro Señor Jesucristo. Era nuestro Señor Jesucristo y le dice, estoy tan derretido, no son estas palabras exactas, ¿verdad? De cómo eres misericordiosa, que yo mismo quise bajar de la tierra para sentirla en vivo. Para beneficiarme, ¿eh? Así que bueno, yo creo que era un detalle que también, pues, sí. me parece que valdría la pena bonito contarlo. Y bueno, Padre, por favor, usted tiene la palabra final en este podcast. Así que... deseando que la divina misericordia de nuestro Señor pues llegue a los corazones de todos y que esa devoción de Santa Faustina Kowalska, que es la secretaria de la divina misericordia, es la mensajera de nuestro Señor, que ella también, porque este podcast es especialmente dedicado a ella, a Santa Faustina, que todos tengan mucha devoción a Santa Faustina. Nosotros, los heraldos del Evangelio, tenemos mucha devoción a ella y eso, que ella... habiendo sido secretaria de nuestro Señor, pues que ese mensaje que ella nos trajo, que trajo a este mundo, que realmente pueda ser difundido en el mundo entero, ¿no? Porque ella es secretaria y nosotros, escuchando ese mensaje, tenemos que ser secretarios de Santa Faustina. Tenemos que escuchar lo que ella dice y transmitirlo al mundo entero, a millones de personas, si es necesario. Entonces, que todos aquí sean secretarios de nuestro Señor Jesucristo, como Santa Faustina Kowalska lo fue. Y con eso terminamos y damos una bendición para todos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Haciendo clic en el libro. Si lo edita queda bien. Porque haciendo clic en el libro